solución a fallas de navegación, GPS en equipos de operación autónoma. Démosle un aplauso a Gabriel para que... Muchas gracias, buenas tardes. Es bonito escuchar cuando uno lo presenta, los títulos y todo eso, pero quisiera también en esto declarar mi misión y en el fondo darles a entender lo que yo busco hacer. Yo lo que en esencia hago es ayudar a ocupar GPS de alta precisión. A eso me dedico, para poder en el fondo tener una aterrizada bien directa de en qué también consiste esta presentación, en la cual lo que quiero también hacer es darles información, enseñarles un poco sobre los temas GPS de alta precisión y poder hacer discriminación sobre cosas que a veces uno puede pensar que son bien similares o a veces un poco enredarse en la técnica. Quiero darles datos claves para poder entender cosas que van a ser muy importantes en adelante. Yo hace algunos años ya vengo presentando temas, por ejemplo, sobre el centelleo ionosférico, que fue un tema que sabíamos que iba a afectar y que durante años iba a ser un tema bien importante. Hoy día ya lo tenemos súper resuelto y está ya aplicado en bastantes lugares en la industria. Y veo hoy día otra nueva amenaza que está surgiendo y hoy día les voy a hablar sobre eso. Es algo que todavía no está pasando, pero va a pasar, es algo progresivo. Entonces, para poder tenerlo como información a futuro va a ser importante. Primero, entender a qué nos referimos en este ámbito. Tenemos GPS de alta precisión. Aquí vamos a hablar de GPS de alta precisión. Hay algunos que son de baja precisión, que tienen ciertas funciones, principalmente relativas a saber dónde está una máquina. El GPS de alta precisión tiene la función de decir dónde está la herramienta de la máquina, dónde están los bordes de una pala, dónde está el bit de una perfo. De eso estamos hablando, GPS que tienen precisiones centrimétricas cercanas a 3 centímetros, ¿cierto? Dependiendo un poco de las condiciones de cálculo. Y son muy útiles, hoy día más requeridas por su alta precisión en sistemas autónomos, porque en un sistema autónomo pasa a ser como el operador de la máquina, el GPS, es quien le dice dónde está, hacia dónde moverse. Y en este sentido, ahora como el GPS en un sistema autónomo pasa a ser como el operador de la máquina, un minuto que nos falla el GPS es un minuto que perdemos de operación. Entonces es muy importante ponerle foco a que estos GPS funcionen continuamente con una falla, con una tasa de falla cercana a cero, en el fondo con una disponibilidad cercana al 100, ¿cierto? Entonces vamos a distinguir algunas, primero que nada, las fuentes desde donde podemos encontrar fallas. Van a haber siempre fallas relativas al cableado, ¿cierto? Que se pueden dañar, antenas o equipos que se pueden romper, que les cayó una roca, qué sé yo, se dañaron en una mantención. Para solucionar eso, lo que nosotros hacemos es levantar data estadística de los equipos para poder orientar de manera remota con unos especialistas el dirigir las operaciones de la gente que está en terreno y decirle, tienes que revisar tal cable, tal conector, porque típicamente lo que ocurría antes de que existiera esto es, me falló el GPS, cambio el GPS. Y la falla no estaba ahí y vuelvo a tener el error y se me extiende el tiempo de falla. Entonces la idea de esto es acortar el tiempo de falla. Van a haber fallas relativas a comunicaciones. Hay como infraestructura, el GPS de alta precisión requiere una estación base, que es un equipo en tierra, que le transmite corrección diferencial a los móviles, y esa comunicación puede fallar. Hoy día la reforzamos con comunicaciones redundantes, típicamente con un canal UHF, y como las redes, en general las redes minas tienen algunos problemas a veces de comunicación, que falla un carro, que a veces falló todo el anillo, falló la LTE en la mina, tenemos un backup y hace que las máquinas sean autónomas o no autónomas, también equipos que trabajan con operador en cabina, puedan continuar operando bajo una falla en las comunicaciones, porque tiene un backup. Y en lo que más vamos a entrar acá es el desempeño del hardware. Y aquí la pregunta es, ¿tengo una alternativa? ¿Puedo elegir el hardware? Aquí algo que existe un poco de la duda en la industria es que en general un sistema dispatch viene casado con un GPS. Estos GPS en realidad son intercambiables porque hay estándar de comunicación de cómo el GPS le comunica el dato al sistema dispatch, que son estándares internacionales. Entonces tú puedes cambiar el GPS y buscar uno que te entregue mejor rendimiento. Entonces aquí hay un poco a cómo elegir eso. Vamos a pasar por una explicación. Primero necesito que entendamos un concepto. Hay un tema que se llama el skyplot o dibujo del cielo, que nos va a mostrar dónde están los satélites. Aquí vamos a ver cómo interpretar esto.
Este gráfico me va a mostrar dónde se encuentran los satélites, como están mirando al cielo, ¿cierto? El centro es el cielo, vamos a tener un este, sur, un oeste, que está marcado por los bordes, ¿cierto? Es como un domo, igual que esto, estar con un domo. Y aquí lo vamos a proyectar cómo se ven los satélites cuando están cruzando por el cielo que está encima de nosotros, ¿cierto? En el fondo hay satélites que están más bajos, otros más altos, tienen una trayectoria. Los satélites GPS se están moviendo continuamente, demoran como entre 11 y 12 horas dar la vuelta a la Tierra. Entonces son GPS móviles en el cielo. Y nosotros necesitamos una conexión a varios para poder determinar nuestra posición en Tierra, ¿ya? Aquí tenemos una constelación GPS, ¿cierto? GPS que están puestos cada una de estas manchitas equivale a otra que está en el gráfico acá. Entonces, como vamos a necesitar varios, es bueno que tengamos refuerzos, porque dentro de una mina vamos a tener cosas en el entorno que nos van a bloquear la vista de esos satélites. Y cuando existen esos bloqueos, lo que pasa es que dentro de este cielo que nosotros teníamos, se nos van a eliminar muchos de esos puntitos y nos vamos a quedar con pocos satélites. Y no van a ser suficientes para tener alta precisión. Entonces decimos, sumemos más constelaciones, que hoy día están disponibles. Antes el sistema de GPS, que englobando estas otras constelaciones, pasa a denominarse GNSS, ese es el concepto. Incluye sistemas, constelaciones GLONASS, Galileo, Beidou, que van sumando más y más satélites. Y me va reforzando este posicionamiento que quiero hacer, ¿cierto? Entonces, ahora sí, tengo más satélites y puedo asegurar que tenga la alta precisión porque tengo una cantidad suficiente para navegar. Esa cantidad mínima típicamente es como de 7 satélites. Mínimo 5 para asegurar la técnica, pero de 7 hacia arriba en general empezamos a tener ya niveles de solución de navegación, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que hoy día estamos con desafíos más importantes en minería, rasgos más profundos. En Chile cada vez las minas están más y más profundas, con taludes más y más verticales. Entonces esta sombra ya nos limita a áreas que antes la teníamos con vista al cielo, cada vez se vuelve más estrecha y cada vez tenemos menos satélites de los cuales conectarnos. Y en contraposición tenemos sistemas de navegación autónoma que están siendo totalmente dependientes del GPS. Entonces es algo que hay que ponerle foco, ¿ya? Aquí quiero hacer un poco una distinción entre las distintas constelaciones que tenemos actualmente. Hay muchos lugares en los que todavía he visto que se trabajan con GPS, que trabajan con constelación GPS y GLONASS. Es súper estándar trabajar con esas dos. Y sumaron, en algunos, recién sumando Galileo y Beidou, todavía ni siquiera la incorporan. Hoy día, en nivel de importancia, cuántos satélites aportan, están en primer lugar las GPS, después viene Beidou, Galileo y GLONASS. Hoy día el aporte que tiene ya empieza a ser un poco marginal. Y esto tiene que ver también por el tema de que esto es una tecnología viva, va mutando con el tiempo. Los satélites Beidou hace unos 3 años era poco lo que aportaban. Hoy día son muy potentes. Y aquí cabe la pregunta, ¿es importante solo la cantidad de satélites? No, aquí hay un gran y un tremendo no. Eso no es lo único importante. Va a importar mucho también cuántas frecuencias rastreamos de cada satélite, si tenemos un motor agnóstico, que eso se los voy a explicar, y si tenemos una solución al centelleo, porque esa es una amenaza que en Chile tenemos, el tema del centelleo nos hace perder horas de navegación en el verano. ¿Qué significa que rastreemos más frecuencias? Significa que vamos a tener una consolidación del dato, de la conexión, el rastreo que hacemos hacia ese satélite mucho más firme, porque en el fondo es como estar midiendo. El GPS lo que hace es medir una distancia desde el punto que estamos en tierra hasta ese satélite en el espacio y calcula, por trilateración se llama la técnica, la distancia a la que tengo cada uno y con eso calculo mi punto en tierra. Si calculo con más frecuencias, tengo un dato más exacto porque tengo esas distintas frecuencias me permiten resolver incertidumbres que se generan respecto a esa medición, que tienen que ver con el cambio de medio. Cuando esta señal cruzó desde el espacio, es a mitad de camino entre la Tierra y la Luna que están estos satélites, entonces es larga esa distancia y se altera un poco en el viaje.
Entonces, cuando tengo 3 frecuencias, tengo métodos científicos, ¿cierto?, con las cuales puedo determinar con mayor precisión esa distancia. Y aquí, cuando uno dice, ya, ok, voy a ver qué frecuencias tengo, llego y puedo ver el datasheet de un equipo, y sale una ensalada de letras que es difícilmente entendible. Esto es como leer los ingredientes, la composición del champú. Son miles de cosas y uno no va a entender qué es. Pero aquí puedo separar en 3 grupos importantes. El grupo de arriba, GPS, GLONASS y Galileo, son constelaciones que ya están bastante consolidadas y la tecnología que viene relativa a ellos está súper establecida. Me tengo que fijar en GPS que tenga esta, L5. La L5 es una frecuencia que se ha sumado a los satélites nuevos GPS. Los satélites GPS, los satélites duran una cantidad de años, entonces el satélite que hay hoy día GPS no es el mismo que había hace 20 años atrás, eso los renuevan como cada 8 o 12 años. Estados Unidos está renovando su flota de satélites y en este progreso, en el último par de años, están incorporando L5 y ya empieza a ser bastante útil tener esa señal L5 en sus satélites. De los satélites Beidou es muy importante tener esta B2B. Hay muchos equipos que a uno le pueden decir, este sistema tiene Beidou, y uno ve el Beidou, está conectado, pero no te está aportando en nada si es que no está arrastrando el B2B, porque se le da la alta precisión. Beidou lo que ocurrió es que tenía señales B1 y B2 con una constelación que lanzaron inicialmente, y los equipos, mucho hardware, trabaja con B1 y B2, y después dieron de baja toda esa constelación de satélites y lanzaron nuevos satélites con una nueva frecuencia que requiere un motor de proceso mucho más potente en un receptor GNSS, y trabaja con esta B2B. Entonces, si hoy día no tienes B2B en el receptor, no te sirve de nada tener B2. Y hacia abajo tenemos estas señales SBAS, WAS, QZSS y RNSS, que son otras constelaciones que a nosotros no nos sirven. Así que esto lo traiga el GPS, en verdad, da lo mismo, no presta utilidad. Son correcciones, servicios de corrección en vez de tener una base, son satelital. Y estas otras son constelaciones de la India y de Japón, pero que están solo sobre su territorio, entonces a nosotros no nos sirven. ¿En qué consiste el motor agnóstico? El que sea agnóstico significa que este cálculo que vamos a tomar de distancia hacia cada satélite lo puedo hacer determinando mi punto en tierra de la siguiente manera. Esta es la técnica de cómo el GPS calcula su posición. En el fondo mide la distancia a la que nos encontramos de un punto. Eso conforma una esfera. Desde un segundo satélite también mido la distancia, se conforma otra esfera, y ahí encuentro un círculo de encuentro, ¿cierto? Entre estos dos satélites voy a tener un círculo, ya sé que estoy en un círculo, pertenezco a un círculo, si ya estoy midiendo la distancia hacia 2 puntos. Si agrego un tercero, ya tengo 2 puntos de intersección. Con un cuarto voy a saber cuál de esos 2 puntos de intersección tengo, y se ocupa un quinto satélite para hacer un ajuste de tiempo, por un tema de que todo esto necesita una sincronía de muy alta precisión, y el quinto satélite resuelve esta técnica. Esto es un tema un poco complicado, requiere más tiempo para entenderlo, pero con lo que quiero que se queden es con el número de que 5 es un mínimo. Si tengo menos que 5 no puedo tener alta precisión. ¿Y qué ocurre? Que hay muchos sistemas o receptores GPS que para su técnica requieren 5 GPS, y de ahí en adelante 5 GPS, y no 5 GLONASS, no 5 Beidou, no 5 GPS. Entonces, de los puntitos verdes tengo que tener en mi ventana de cielo 5, y los siguientes me empiezan a agregar precisión, porque me suma, voy a tener otro Beidou, Galileo, y me mejoran la precisión, pero el iniciar el posicionamiento lo requiero con 5 satélites GPS. El motor agnóstico consiste en que no necesitas que esos 5 pertenezcan a una sola constelación, ¿cierto? No tiene una creencia base, no tiene una constelación en la cual necesita esos 5, sino que esos 5 pueden venir de cualquier constelación, ¿ya? Entonces, el motor agnóstico tiene mucha importancia cuando tenemos poca vista del cielo. Entonces, ¿qué situación tenemos aquí con la minera? Con la autonomía, estamos pudiendo trabajar taludes más verticales porque en el fondo vamos a meter al fondo mina ya con taludes que pueden tener más riesgo, caminos más estrechos, y es una de las lindas ventajas de la autonomía. En el fondo nos saca a la gente de la exposición muy riesgosa que hay en el fondo mina, y podemos continuar con el avance hacia el fondo mina sin
ampliar el anillo superior, ¿cierto? Vamos a ir a sacar el macizo donde está el mineral, más abajo, es súper bueno. Pero eso también nos va cerrando la ventana hacia arriba cuando estamos en el fondo mina y nos hace una situación más difícil de navegación y ahí aparecen los problemas de pérdida de navegación. Entonces, hicimos una prueba de qué tan bien están trabajando cierta tecnología que nosotros estamos trabajando y que está incorporando esto, el motor agnóstico, la constelación, incluyendo Beidou con señal B2B. Y teníamos otra tecnología, afortunadamente teníamos un sitio en el cual había máquinas haciendo exactamente el mismo trabajo, 4 máquinas con la tecnología anterior, que eran GPS Trimble R9S, y con la tecnología nueva que es GPS Trimble R750. Y comparamos sus pérdidas de navegación. Vimos que perdían en general, tuvimos una acumulación, esto eran 6 semanas, perdieron 8.5 horas el GPS anterior y el avanzado solo 0.7 horas. Son condiciones de trabajo difíciles desde media a fondo mina estaba el avance. Y eso, si lo proyecto en el año, significa que voy a recuperar 67 horas incorporar esta tecnología nueva, equivalente a 8 turnos de trabajo que recupero en el año. Y el siguiente paso también, respecto a las mejoras por centelleo, aquí vamos a hacer una distinción. El centelleo afecta muy fuerte en el norte de Chile, en el centro no. Esta prueba fue hecha en el centro, entonces aquí el impacto del centelleo era poco, pero igual lo medimos. Para tener como noción de qué ocurre cuando lo ocupo en un lado donde sí hay centelleo, por ejemplo aquí a la altura de Iquique, en una minera, los pusimos a trabajar, teníamos perfos trabajando y que en 6 noches acumularon pérdidas en promedio cercanas a 20 horas en época de centelleo, y con esta tecnología bajamos a unos pocos minutos de pérdida solamente. Entonces ese error se recupera por completo. Ahí es un tema de que logra una recuperación total. En este sitio en particular recuperamos, fueron 13 horas entre septiembre y diciembre, porque no es una zona muy afecta a centelleo, pero aún así lo hace muy útil. El impacto no es tan gigante como lo vimos antes, pero aún así es muy bueno. Recuperamos esas 13 horas. Con un GPS estándar, aquí hay que destacar que un GPS estándar tiene mucha más pérdida. El estándar, este equipo R9S igualmente es bueno, no es un GPS básico. Bien. Y bueno, eso es, quiero dejarles mi link ahí de donde pueden entrar a LinkedIn. Tengo varias charlas, si les interesa todo el tema del centelleo, yo voy a estar disponible para sus consultas, pero también hay charlas anteriores en las cuales mencioné a fondo ese tema y puedo entregarles más información de ese tema. Muy bien.